Bueno, vamos a trabajar unos ejercicios relacionados con gases. Entonces, tenemos lo siguiente. El ejercicio dice, el cloro y el flúor moleculares se combinan para formar un producto gaseoso. En las mismas condiciones de presión y temperatura, se encuentra que un volumen de cloro reacciona con 3 volúmenes de flúor para obtener 2 volúmenes de producto. ¿Cuál es la fórmula del producto? Entonces, en este momento nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Existe una una de las ecuaciones relacionadas con las leyes de los gases, que es la de Avogadro, en la cual relacionan que el volumen va a ser directamente proporcional a qué? Al número de moles que se tengan. Entonces en este momento los volúmenes los podemos tomar como que como las moles que hay. Entonces el ejercicio dice que un volumen de cloro, o sea que sería Cl2, ¿listo? Va a reaccionar. ¿Con quién? Va a reaccionar con el flúor, ¿sí? Pero entonces nos dicen que son 3 volúmenes de quién? De flúor. O sea que voy a tener 3 flúor, ¿listo? Para poder producir, entonces esto va a producir, ¿listo? ¿Qué va a producir? Nos dicen que 3 volúmenes de qué? Del producto. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es que, pues van a ver que en este momento nosotros nos dice que para obtener 2 volúmenes del producto. Entonces en este caso nosotros tenemos dos, pero dos qué? Dos cloros, ¿ok? Y entonces en total nosotros tendríamos ¿cuántos flúor? Si nosotros tenemos que tener fijo este 2, pues resulta que en total tenemos 6 y 6 dividido en 2 nos va a dar 3. Y la respuesta es esta. Esta es la respuesta de qué? De esta fórmula, ¿ok? Ahora, continuando con otro ejercicio, nos dicen lo siguiente. Una muestra de amoníaco gaseoso ejerce una presión de 5.3 atmósferas a 46 grados centígrados. Entonces las condiciones que tenemos, ¿cuáles son? Entonces me están hablando de una presión 1, vamos a decir que tenemos una presión 1 en la que estamos trabajando con 5.3 atmósferas, ¿ok? ¿A qué temperatura? La temperatura 1, pues en este momento la vamos a llamar así, es igual a 46 grados centígrados, ¿ok? ¿Listo? ¿Cuál es la presión? O sea que me están preguntando que ¿a qué equivale la presión? Cuando el volumen del gas se reduce a una décima parte. Entonces nosotros tenemos que mirar, pero nos dicen, ¿cuál es la presión cuando el volumen del gas se reduce a una décima parte de su valor inicial a la misma temperatura? O sea que nosotros inmediatamente la temperatura va a ser igual, o sea que temperatura 1 es igual a temperatura 2. O sea que en este momento no va a haber ningún inconveniente con esto. No trabajaríamos de acuerdo con las leyes, ¿sí? Estas son las leyes que tenemos. Entonces nosotros miramos, tenemos una que va a relacionar ¿qué? ¿Cuál es el volumen del gas? Entonces en este momento voy a relacionar la presión con ¿quién? Con el volumen, ¿ok? ¿Listo? En este caso, en la ley de Boyle, la temperatura se mantiene constante. Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que hallar? Pues tendríamos que hallar qué es lo que nos están dando, ¿listo? Entonces, cuando no nos dan este tipo de datos, lo que hacemos es que el volumen por lo general siempre va a ser el de una sola mol, que es 22.4 litros, ¿ok? Este sería nuestro volumen, ¿qué? Nuestro volumen 1, ¿ok? Pero resulta que nosotros nos dicen que este volumen se va a ¿qué? Este volumen va a ser igual, o sea, va a ser a la décima parte. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo que vamos a hacer es sacarle la décima parte a 22.4. Entonces sería 22.4 y para poder sacar la décima parte multiplicamos por 0.1, que es igual al 10%. Y entonces esto nos da 2.24 litros. Entonces 2.24 litros, ¿ok? Nosotros tenemos la siguiente ecuación. En la ecuación, nosotros lo que tenemos que aprender es lo siguiente. Resulta que para la ecuación nosotros vamos a ver que nos dice que la presión, ¿sí? Por el volumen es igual a ¿quién? A la presión por el volumen. Pero necesitamos colocar cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. ¿Qué pasa con esto? Resulta que al aumentar la presión, pues el volumen siempre se va
a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos dos son inversos. Pero cuando se encuentran, entonces la única forma en la que yo puedo decir que algo es inverso, cuando lo paso al otro lado, resulta que va a estar acompañándome dentro de mi ecuación. Entonces resulta que ya tenemos esto. Ahora, para poder despejar, pues nosotros necesitamos el dato de quién. Necesitamos los datos. Entonces nosotros venimos acá y vamos a buscar los datos. Listo. Y podemos despejar esta fórmula. Necesitaríamos ¿a quién? A la presión 2. Entonces nosotros podemos despejar esta fórmula. ¿Cómo podríamos despejar la fórmula? Pues nosotros decimos que la presión 2, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Pues vamos a tener a presión 1 por volumen 1 en el otro lado. En la parte de arriba, presión 1 por volumen 1. Y esto va a ser dividido en ¿quién? Va a ser dividido en el volumen 2. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a ver si de esta forma podemos comprobar la forma analítica que estamos viendo. Resulta que ¿qué pasó? El volumen disminuyó. ¿A qué? Hasta la décima parte. Esto quiere decir que la presión aumentó muchísimo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la presión 1? La presión es 5.3 atmósferas. ¿Ok? Esto lo vamos a multiplicar por el volumen 1. ¿Qué volumen teníamos? Teníamos 22.4 litros. ¿Ok? Y esto lo vamos a dividir en 2.24 litros. ¿Ok? O en 2,24 litros. Y esto nos va a dar igual a. Entonces, ¿qué hacemos? Calculadora. Y tenemos que 5.3 por 22.4. ¿Listo? Y lo vamos a dividir en ¿qué? En 2.24. Este resultado nos tiene que dar muchísimo mayor a la presión 1. Y en este caso nos dio ¿qué? Nos dio 53. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto subió? Subió a 53 atmósferas. Y de esta manera hemos terminado ¿qué? Este primer ejercicio.